Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Nosotros un poco abrigados por el frío de la época, pero también estamos muy bien y contentos de tomar contacto de nuevo con ustedes. Continuamos con nuestras meditaciones sobre la paz en las epístolas del apóstol Pablo y hoy nos toca la epístola a los Efesios. Hay 5 pasajes en la carta a los Efesios donde se menciona la paz. Los pasajes son los siguientes: 2:14, 15, 17, capítulo 4:3 y también capítulo 6:23. Vamos a leer en primer lugar el pasaje que va en el capítulo 2 del 14 hasta el 18. Efesios 2, 14 al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y también a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermoso pasaje de la palabra de Dios. En este párrafo se describe cómo Dios reconcilió por medio de la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz, cómo Él nos reconcilió, y se menciona la paz 3 veces. En el verso 14 dice, Él es nuestra paz. O sea que la paz es una persona. No es una sensación, no es un sentir agradable, no es un algo etéreo. La paz es una persona y esa persona es Jesucristo. Eso lo vemos en el verso 14. En el verso 15 dice, haciendo la paz. No solo Él es la paz, sino que Él es el autor de la paz. Y el verso 17 dice que vino a este mundo y anunció las buenas nuevas de paz. O sea que realizó una proclamación. La palabra anunciar no es decir algo en secreto. Hacerlo públicamente es como que vino y hizo una proclamación pública para que todos lo sepan acerca de que la paz de Dios está para nosotros. Un comentario breve. Antes de la venida de Cristo, el mundo estaba dividido entre judíos y gentiles. Y los dos eran enemigos. Estaban realmente peleados entre sí. Los judíos y los gentiles no se podían ver. Ahora, Dios, dice, los ha reconciliado. No solo han dejado de ser enemigos, sino que Cristo los ha unido a los dos en sí mismo, en Cristo. Los ha unido en Él, haciendo de los dos un solo y nuevo hombre, una nueva humanidad.
y reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo y matando las enemistades. Cuando se mata a alguien, esa persona no puede hacer más nada. Se murió. Este pasaje, estas palabras, matando las enemistades, es tan fuerte que nos da a entender que ya no hay más lugar y no se puede tener más enemistad. Las que antes existían entre ellos han sido matadas. Cristo vino y anunció, proclamó las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos, los gentiles, y también a los que estaban cerca, los judíos. Tenemos ahora una libre entrada por un mismo espíritu a Dios el Padre. En Hebreos dice también que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. En el templo antiguo, el lugar santísimo era el lugar de la presencia de la morada de Dios. Ahora dice, tenemos libertad para entrar en la misma presencia santísima de Dios. ¡Qué maravilloso! Hombres y mujeres pecadores transformados, Cristo nos ha tomado, nos ha reconciliado con Dios y ahora tenemos la puerta de entrada abierta a la misma presencia del Dios que es 3 veces santo. Alabemos a Dios por una bendición tan grande. Ahora continuamos. Una referencia a lo que hemos estado comentando la encontramos en Colosenses, el capítulo 3, versos 10 y 11. Y ahí el apóstol Pablo hace una condensación, hace una forma más sintética. Y dice así, el nuevo hombre se va renovando conforme a la imagen del que lo creó. Dios por medio de Cristo. Dios es nuestro creador. El nuevo hombre se va conformando, se va amoldando a el Dios, a la semejanza de Dios el Padre y Dios el Hijo de Cristo, hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa ser judío o ser gentil, bárbaro ni escita, siervo o libre. Estas palabras de bárbaro y escita creo que merecen una pequeña explicación. Los bárbaros eran personas descendientes de los vikingos que venían del norte y que eran tribus prácticamente salvajes. Un historiador los define así. Eran personas, en primer lugar, que no pertenecían al Imperio Romano y en especial pertenecían a uno de los pueblos de Europa, de Asia, que ocuparon el Imperio Romano en el siglo V. Esta gente lo derrocó al Imperio Romano en el siglo V de nuestra era. Y dice así, más allá de donde alcanza el poder de Roma, está el mundo caótico y desordenado y tiránico de los bárbaros. Esos eran los bárbaros. Y estaban en un lugar muy lejano al lugar del Nuevo Testamento que estamos considerando en los tiempos del Señor. El escita es un natural de Escitia, una región de la antigua Europa entre el río Danubio, el Mar Negro, el Cáucaso y el Volga. Eran razas de gente muy distante de Jerusalén y el Medio Oriente. Y luego dice siervo o libre. En el tiempo bíblico del Nuevo Testamento,
más de la mitad de la población eran esclavos. Pero eran esclavos en un buen sentido porque había mercados. Una persona pudiente, libre, podía ir y elegir y comprar un siervo, un esclavo. Y lo tenían para hacer trabajos de ayudas en la casa, para servirles. Era una ayuda que los que los compraban los cuidaban porque les había costado dinero tenerlos. Y había esa gran proporción de esclavos, de siervos. La palabra griega es doulos, y doulos significa realmente esclavo. Cuando Pablo dice que él es siervo de Jesucristo, él está diciendo, yo soy esclavo de Jesucristo. Entonces también estaban los romanos que tenían carta de ciudadanía romana y ellos eran libres. No eran esclavos y podían también ellos comprarlos, pero ellos eran libres. Los romanos en su imperio tenían libertad. De manera que todas estas diferencias sociales ya no tienen importancia. Lo más importante es que estamos siendo renovados al pleno conocimiento de Dios y conformándonos a su imagen. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, cómo el propósito inicial y final de Dios es tener un pueblo que es semejante a Dios mismo. Cuando Él nos creó, dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y Dios quiere y está formando en ti, en mí y en todos los verdaderos creyentes un pueblo conforme a la semejanza de Dios. El fin del versículo 11, en Colosenses 3, dice enfáticamente que Cristo es todo y está en todos y nosotros estamos en Él. No es un trabalenguas esto. Hay que pensar en cada frase cortita. Lo dice así el apóstol. Cristo es todo. Hay una canción que dice, Cristo es todo para mí. Y está en todos. Cristo está en todos los que creen en Él. Y nosotros estamos en Él. Sí, nosotros, hermanos, hermanas, que hemos confiado en el Señor, estamos en Cristo. Ustedes saben que esto es de estar en Cristo, es considerado como una anomalía gramatical, algo que gramáticamente no es normal, porque no puede ser en forma literal que una persona esté adentro de otra persona. Eso literalmente no es posible. Pero el apóstol Pablo acuñó esta frase. Él acuñó la frase de que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Fíjense, creo que el apóstol acuñó esta frase para darnos a entender la intimidad y la intensidad de la unión que existe entre el creyente y el Señor Jesús. En Romanos dice así, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo y nada ni nadie nos puede separar de Él y estamos unidos con Él para siempre. Y para terminar, volvemos
a donde comenzamos. Jesucristo es la paz. Él hizo la paz. Él es autor de la paz y Él vino a proclamar la paz. Qué seguridad que nos da. Tenemos paz de Dios y paz con Dios.